Hola, buenas tardes. Espero que estéis bien y que la jornada de ayer haya sido intensa pero provechosa. Yo os voy a seguir con la siguiente presentación en la que veremos a los sofistas. Antes que nada, os quería hacer un pequeño resumen de lo que llevamos a lo largo del curso. Mirad, esto que estáis viendo son los núcleos temáticos del primer bloque, que es este que estamos viendo. Entonces, estos dos, cosmovisión mítica y explicación filosófica, y el problema de la realidad en los presocráticos, son los que hemos visto hasta ahora. En el primer esquema que os pasé estaría esto. Y luego, como seguimos tratando, sobre todo, el tema de las conclusiones de Parménides y Heráclito, aunque hemos visto más cosas, pero en general esa contraposición de las conclusiones a las que llegan los presocráticos, sería el problema de la realidad en los presocráticos. Y ahora vamos a pasar a este, que es filosofía y ciudadanía en la Ilustración griega, que es los sofistas y Sócrates. Ahora vamos a ver a los sofistas y después veremos Aspasia de Mileto, eh, como una pequeña introducción a la mujer en la cultura y en la filosofía griega. Esto que estáis viendo aquí, lo tenéis, estos bloques los tenéis en Aules. Tenéis este documento que he abierto yo ahora, donde tenéis aquí una pequeña introducción al comentario de texto y selección de textos del primer trimestre. Aquí tenéis un montón de textos para los que trabajar. Son los que yo me comprometo a sacarlos de aquí, los sacaré para el examen. Y tenéis aquí también definiciones de términos y disertaciones. Aquí en la disertación, es lo que quería ver yo ahora. Si vamos a las disertaciones, vale, veis, aquí tenemos cosmovisión mítica y explicación filosófica. Responde a la pregunta, contextualiza y términos filosóficos importantes. Solo faltaría la conexión con la actualidad. Pues mirar, en cosmovisión mítica y explicación filosófica, aquí tenéis qué diferencias hay entre el mito y el logos. Cómo se explica el mundo en el mito y cómo se explica en la filosofía. ¿Por qué se considera este paso como el nacimiento de la filosofía? ¿Vale? Esto sería lo que sería el núcleo de vuestra respuesta, lo que tendría que estar argumentado y lo que tendría que estar enriquecido con vuestro estudio. Contextualizar este problema, pues tendríamos las hilos temporales que hemos visto, ¿vale? En particular, pues nos centraríamos en el 8 o el 6 de la redacción de los mitos al 6 a.C., aparición de Tales, la transición de narraciones tradicionales que estarían tanto en la época oral anteriores al 8 como después, el pensamiento racional, que sería a partir de Tales, y los surgimientos de la polis, con consecuente esta población de la que hablamos, que tenía tiempo libre, tenían esclavos y tenían una buena alimentación y que fueron desarrollando nuevas formas de pensamiento. Aquí habían que, en esta disertación, tendrían que estar estos términos tratados con la seriedad que se merecen. Mito, logos, arjé, explicación racional, necesidad frente a arbitrariedad, cosmos, tenían que ser palabras que aparecen en vuestra disertación y que después de aparecer, pues le dedicáis un mínimo de unas palabras a explicar. El problema de la realidad en los presocráticos, pues tendríamos la misma estructura. Responde a la pregunta, ¿cuál es el principio arjé de la realidad? ¿Vale? Acordaos que arjé es una palabra importante, hay que definirla y hay que tratarla con la seriedad que tiene y habría que dar los distintos significados que tiene. La realidad es una o es múltiple, es permanente o es cambiante. Aquí tanto estamos haciendo referencia a los monistas como a los pluralistas, como a los que defienden que la realidad es como dice Parménides, que es permanente, o la realidad como dice Heráclito, que es cambiante. ¿Cómo evoluciona el pensamiento de los presocráticos sobre la fisis? Pues había que trazar un pequeño hilo temporal que condujera desde Tales y los primeros monistas de Mileto hasta Empedocles o los atomistas. Había que contextualizarlo, había que situar esta escuela de Mileto, habría que hablar un poquito brevemente de la explicación mítica, de la escuela pitagórica, de Parménides,
de Anaxágoras y Demócrito. Empedocles no hemos hablado en clase y yo no me voy a parar a hablarlo en detalle. Simplemente tenéis que saber que Empedocles propone los 4 elementos y el amor y el odio como principios que van explicando los cambios en la naturaleza. Pero como no lo hemos estudiado en detalle, yo no voy a pedir que os sepáis a Empedocles. ¿Vale? Influencia de la observación natural, la importancia que tiene la observación de la naturaleza y el interés por la unidad en el cosmos. ¿Sabes? Cosmos significa la naturaleza, el conjunto de naturaleza ordenado. La naturaleza que tiene, que hay un lugar para el ser humano, un lugar para un lugar para la naturaleza. Los términos que tenían que salir, pues arge, physis, devenir, ser, no ser, razón, cosmos, principio material, dualismo. Estas listas son listas donde no están exhaustivamente todos los términos, pueden haber términos que no estén. ¿Vale? Y no os sigo más, esto lo tenéis todo hecho y esto es una orientación para cuando os tengáis que poner a redactar una disertación. Vale, pues dicho lo tal, me voy a... Bueno, digo lo mismo que en la otra presentación. Si alguien tiene alguna duda, si alguien tiene algún problema con lo que estamos viendo en estos vídeos, que me envíe un correo electrónico. Yo le contestaré enseguida. Ayer hubo un número de visualizaciones del vídeo, nadie me ha enviado nada. Entiendo que lo entendéis todo, o que la gente que no entiende pues simplemente no se ha lanzado a preguntarme. Pues vamos a ver la presentación de los sofistas. Le he puesto este título rimbombante de la sofística en la Grecia clásica entre la búsqueda de la verdad y el arte de vivir, para poner un título que tuviera así una como de mucho calado. Bueno, la idea de la sofística en la Grecia clásica es el tema de esta presentación. Entre la búsqueda de la verdad y el arte de vivir, ahí sí que me he querido referir al momento este de transición que hemos visto en el giro antropológico y que vamos a ver ahora también en la sofística, que está en esas mismas coordenadas que Sócrates. Por eso tiene sentido que Aristófanes o que otras personas contemporáneos de Platón pensaban que Sócrates era un sofista. Entonces, entre la búsqueda de la verdad, que sería la indagación sobre la alergia, que sería el objeto propio y nuevo tanto del giro antropológico de Sócrates como de la sofística. El contexto de la aparición de este movimiento filosófico parte de una profunda inquietud o la insuficiencia de las 2 respuestas más importantes de la filosofía presocrática. La filosofía presocrática tiene muchos representantes, pero fundamentalmente hay 2 respuestas que chocan porque son contradictorias. Por un lado está la respuesta de Parménides, que dice que solo el ser es, y el no ser no es, no ha sido, no será nunca, porque de lo que no es nada viene, de la nada nada viene. Y lo que vemos, que es que vemos cambio, vemos que las cosas cambian, es simplemente aparente. A mí me parece que mi vida, voy dejando de ser un niño pequeño, voy convirtiéndome en una persona mayor, pero en realidad eso es solamente producto de mi perspectiva. Si mi vida entera la tomaras en el conjunto de todo lo que ha ocurrido dentro de la naturaleza, pues verías que hay un momento, no, el ser siempre ha existido y siempre está ahí. Entonces el cambio es simplemente lo que nos parece a nosotros por esa perspectiva. Heráclito dice todo lo contrario, que el cambio es real y que lo que es constante, de hecho, en la naturaleza, o lo que él quiere hacer su mensaje, es que siempre hay una lucha de opuestos. Siempre estamos pasando del ser al no ser. Entonces, fijaos en estas 2 afirmaciones. El cambio existe, el cambio es aparente, el cambio existe, el cambio es real, o el cambio es aparente, que sería la postura, la primera de Heráclito, la segunda de Parménides, y este testimonio de los sentidos, el que me dice que las cosas cambian, es válido, que sería la postura de Heráclito.
o que los sentidos me engañan, que sería la postura de Parménides, serían opiniones contradictorias. Opiniones que ambas no se pueden sostener. O el cambio existe o es aparente. O lo que me dicen los sentidos es válido o no, o me engañan. Amparados en estas contradicciones, los sofistas giran el punto de vista de la naturaleza, porque está claro que a partir de estas posturas parece que es difícil poder explicar de forma coherente y cabal qué es la naturaleza, y giran el punto de vista hacia el ser humano y la cultura. Esto es muy parecido al giro antropológico. Si os acordáis de la presentación pasada, la mano que mueve el cuchillo es el ser humano. Y la cultura, pues, en esa presentación os puse que pues, una puñalada por la espalda pues, era un ejemplo de cosa mala, pero es una cuestión cultural mía. Hay muchas culturas y hay grupos dentro de esta misma cultura en la que estamos nosotros en las que hay personas que están dispuestas a aceptar que una puñalada en la espalda, pues alguna persona se la merecía o es una cosa que está muy bien porque este era muy malo y mira lo que había hecho a mi familia. Entonces, los puntos de vista de lo bueno y lo malo no son independientes de la cultura. Depende de con quién vivas, depende de la cultura en la que estés. Te parecerán buenas una cosa o te parecen buenas otras. Entonces, estos sofistas abandonan esta investigación y dirigen su punto de vista hacia el ser humano y hacia la cultura. Un dato importante que tenéis que entender es que los griegos eran personas muy curiosas, personas que les gustaba el saber. Y en estos momentos, en los momentos entre las guerras médicas y la guerra del Peloponeso, hay una apertura de Grecia a Persia, Babilonia y Egipto y a los escitas y a los tracios, es decir, a un montón de culturas diferentes. Y es lógico que con tantas culturas surgiera el problema del nomos. El nomos es aquello que no es por fisis. Lo que es por fisis es porque es así, porque la naturaleza lo hace así. Y el agua, allá donde vayas, el agua está compuesta de H2O. Allá donde vayas, el fuego se desplaza hacia arriba y el agua hacia abajo. Pero con ese agua y con ese fuego, los seres humanos hacen en unos sitios unas cosas y en otros sitios hacen otras cosas. Ese es el problema del nomos. Depende de las costumbres de los sitios. Se establecen, por ejemplo, una serie de normas, que la palabra norma y nomos prácticamente incluso suenan parecidas, porque es que tienen que ver. ¿Vale? Según la norma se hacen unas cosas en unas culturas y según la norma se hacen otras cosas en otras culturas. Ponía un ejemplo Irene Vallejo hace poco, que no recuerdo que era un historiador griego, que se extrañaba ante el hecho de que había un grupo de, no sé ahora si son persas, babilónicos, pero da igual, un grupo de personas que tenían la costumbre de comerse cuando morían sus familiares y que no podía chocarle nada más, no podía resultar más chocante la costumbre que tenían los griegos de quemar su cuerpo. Y preguntar, este mismo historiador, preguntando a los griegos, pues se enfrentaba con el hecho de que los griegos tenían por costumbre quemar a sus familiares y que no podía resultarle nada más extraño que comérselos una vez muertos. ¿Qué está en juego ahí? Está en juego una costumbre, una norma, en última instancia también una cultura, y esa cultura que no depende de cómo es la naturaleza, porque como os he dicho antes, la tierra, el agua, el aire, el fuego son iguales en todos lados, depende de los hábitos y las costumbres. Ese es el nomos. A alumnos y alumnas, ese es el nomos. El problema del nomos es el problema que está en el centro de las reflexiones de Sócrates y en el centro de las reflexiones de los sofistas. Los códigos éticos, los códigos religiosos, ¿son simplemente convención o hay algo más que mera convención? Entendiendo convención aquí como otro término que traduce la palabra nomos, también la palabra ley, costumbre, en general la cultura. ¿Vale? De la misma manera que los filósofos presocráticos se preguntaron por el cosmos, por la naturaleza, por el conjunto de lo que es, llegando a estas contradicciones que hemos visto arriba, los sofistas se preguntan por lo que hace que una ciudad sea de una manera o sea de otra. Las leyes que hay en esa ciudad, las costumbres que tiene la ciudad. Entonces, como veis, abandonan el campo del estudio
del conjunto del cosmos, o sea, contradicciones, y se centran en el estudio de la cultura entendiendo con el problema del nomos, de lo convencional, de las normas que establecemos. La importancia de las normas son lógicamente muy importantes, pues las leyes son diferentes en cada ciudad, qué es lo bueno y qué es lo malo no se puede determinar independientemente de la cultura en la que estés. Se diferencia la sofística de los presocráticos en el método filosófico. Los presocráticos, el método es deductivo. Y aunque esto os choque, el método es deductivo. Los presocráticos no excluían la observación empírica, era muy importante para ellos. Eran grandes observadores de la naturaleza y sus afirmaciones se debían contrastar con la naturaleza. Pero el objeto del estudio de los presocráticos no era una cosa visible a simple vista, no era una cosa que podías observar inmediatamente, porque lo que querían era un primer principio, el arjé, aquello que permanece, que no cambia a través de los cambios. Por ejemplo, pues la estructura atómica. La estructura atómica del agua es la misma, aunque el agua esté en estado sólido, líquido, gaseoso. Entonces, estos objetos de estudio de la naturaleza de los presocráticos eran principios y los principios exactamente no se pueden observar. Entonces, ¿qué hacen ellos? Llegan a una conclusión, este es el primer principio, esto es lo que no cambia, y a partir de esa conclusión interpretan la naturaleza. Bueno, pues eso es lo que caracteriza el método deductivo. El método deductivo se basa en partir de afirmaciones de carácter general. Por ejemplo, tal es pensar toda la naturaleza es agua. Y a partir de esa afirmación intenta ver cómo se producen los cambios, cómo cambia el agua de estado. El caso de Parménides es más claro aún. Parménides parte de una verdad general. El ser es y el no ser no es. Esta verdad no la podemos determinar de la experiencia. Tú no puedes experimentar lo que es el ser, o por supuesto mucho menos lo que es el no ser. Entonces, a partir de esta idea general que tiene Parménides, llega a la conclusión de que el cambio es ilusorio, pero que el cambio es ilusorio no lo deriva de la experiencia empírica, que eso sería lo propio del método contrario, que es el que veremos ahora. El método contrario al método deductivo es el método inductivo. El método deductivo va de verdades generales, como por ejemplo todo es agua, o el ser es y el no ser no es, a verdades concretas. De esta manera es como se transforma el agua en todo lo demás, a través de la evaporación o la solidificación. O de la verdad general del ser es y el no ser no es, se deduce que el cambio es una verdad particular, el cambio es ilusorio. Ese es el método deductivo. El método inductivo parte de verdades concretas, verdades experimentadas, verdades particulares, y juntando muchas verdades particulares se obtiene, se induce, y ahí viene la razón de que se dice de inducir, se lleva a una verdad de carácter general. Entonces es el método contrario. Resumen, los presocráticos utilizan un método deductivo, parten de ideas generales sobre la naturaleza y a partir de esas ideas generales de la naturaleza investigan la naturaleza. Los sofistas no. Los sofistas tendrán un método empírico inductivo. Empírico pues es experimental, inductivo en este sentido que os digo. A partir de verdades particulares, elevan su punto de vista a una verdad de carácter general. Por ejemplo, observan diferentes modos de organizarse las culturas, las leyes y las costumbres. ¿Vale? Los atenienses tienen por justo esto. Los espartanos tienen por justo esto. Hay una ley espartana que es muy curiosa y que es contraria de la ley de Atenas, que es, por ejemplo, en Esparta, cuando nace un niño con una malformación, lo matan. Y eso es lo justo. Los espartanos eran una sociedad de militares. Y cuando nacía un niño así, un niño mutilado, pues entonces lo mataban. Y eso era lo justo. En Atenas no. En Atenas eso no era lo justo. Si un niño nacía mutilado, pues intentaba hacer lo posible porque este niño siguiera viviendo. Entonces, a partir de la observación en varias culturas de estas cosas, de cómo se trataban a las personas, van obteniendo conclusiones, pero no parten de una conclusión general y después
intentan comprobar esa conclusión en las culturas, sino que examinan las culturas, tienen muchas culturas a la vista que examinan y a partir de ahí obtienen conclusiones. Por ejemplo, otra diferencia entre Atenas y Esparta era la formación militar para las mujeres. En Atenas, en Esparta las mujeres tenían todas la misma formación militar que los hombres y eso pues luego tenían también más representación en los organismos de poder. Y en Atenas era diferente. Las mujeres, como ya hemos dicho, creo que en otro momento, las mujeres no podían participar en el gobierno. ¿Vale? Resumen. Sé que esto es un poco complejo, por hacer un resumen. El método deductivo va de verdades de carácter general, como el ser es y el no ser no es, que vale para todo, a verdades de carácter más concreto. Por ejemplo, la verdad de que el cambio es ilusorio. Eso es una verdad concreta. Se aplica solamente al cambio, no a todo el ser. Entonces, van de lo general a lo particular, deductivo. Inductivo, al revés, de lo particular, de examinar esta costumbre y esta ley en esta cultura, a una norma general. También se distinguen en la finalidad que persiguen. El pensamiento presocrático busca una verdad objetiva. Aquí objetiva tiene que ver con una verdad que está lanzada delante de mí. Yecta ob. Eso es lo que significa objetivo. No significa solamente que tiene que ver con objetos, sino que tiene que ver con lo que tengo delante de mí. Los objetos los tengo delante de mí. Entonces buscan una verdad de la naturaleza, buscan una verdad que es ajena al sujeto que está delante de mí. ¿Vale? Y esa verdad es una verdad indiferente en los seres humanos. Si el mundo es agua o no es agua, si el ser cambia o no cambia, eso te dice a ti cómo tienes que orientar tu vida, eso te dice a ti cuáles son los valores que vale la pena que mantengas y cuáles son los valores que no. Son valores, son verdades indiferentes a los seres humanos. No cuentan con el valor, no cuentan con la cultura. El pensamiento sofista busca una verdad de carácter subjetivo. Busca una verdad que tiene que ver con las sociedades, con la cultura, con las leyes. Entonces, busca una verdad que tiene que ver con lo que construimos los sujetos. Las leyes, las normas, las instituciones, los coles, las casas, lo que hay en una cultura, lo que diferencia la cultura de la naturaleza es aquello que hemos construido los sujetos. Entonces, lo que ellos quieren buscar no es de qué está hecha o no está hecha la naturaleza, sino qué es eso que hacemos los seres humanos con las cosas. Y claro, se centran lógicamente en dos puntos importantes, en el vivir bien y en el gobernar bien. Las ciudades tienen que gobernarse, tienen que dirigirse hacia un punto. Entonces es importante, es como un poco, es igual lo más importante, es el dirigir bien la ciudad o a un plano individual, ¿cómo puedo hacer yo para que mi vida me reporte felicidad? No voy a saber reportar, no voy a saber cómo reportar, cómo llenar mi vida con felicidad estudiando los ríos, las nubes, los mares y los animales. Para vivir bien, tengo que tener en cuenta los valores, las leyes, la compañía de otras personas. Entonces, en este contexto, los discípulos se convierten en una cosa mucho más importante que los presocráticos. En los presocráticos ya eran importantes, porque los pensadores presocráticos se diferenciaban del pensamiento de la cosmovisión mítica, en que lo que decían lo pasaban a sus alumnos, sus discípulos. Pero en los presocráticos en los sofistas, esto lo llevaron a una escala mucho más amplia. Y ellos se convirtieron en profesionales de la educación, en gente que tenía academias, gente que se ganaba la vida educando a otras personas. Y Sócrates tenía una academia al lado de la de Platón, en la que, pues claro, y Sócrates cobraba dinero por sus enseñanzas y Platón no. Platón como veremos más adelante, tiene una imagen de la sofística negativa en particular en este punto, en el punto del dinero, de la retribución de dinero. Entonces, el tipo de enseñanza platónica no era una enseñanza que se pagara. Y aquí está el contraste entre Sócrates-Platón y la sofística. Bien, ahora os voy a decir una serie de características que tiene la sofística y luego la vamos a cuestionar. Vamos a utilizar luego unos ejemplos donde veréis sobre todo este tema del relativismo y el escepticismo que se va a poner en cuestión.
No quiere decir que sea falso esto. Esto es simplemente una generalización que os puede servir orientativa. Estas características que vamos a ver son generaciones orientativas. Luego, en el caso particular, vais a ver que no cuadra del todo porque los sofistas eran un movimiento muy complejo y difícil de definir en poquitas palabras. Pero bien, casi todos, vamos a decir esto, casi todos eran extranjeros. Eran gente que viajaba y entonces pues habían visto cómo se vive en Atenas y cómo se vive en otros sitios. Y entonces todo el tema del nomos, lo que es por convención, saltaba a la vista, porque lo primero que salta a la vista cuando vas tú a vivir afuera de tu país o cuando vas a cenar a otro sitio que no sea tu casa, son esas diferencias. Eran relativistas, ¿vale? Creían que no hay verdades absolutas, que es cuestión de la perspectiva. El hombre es la medida de todas las cosas. Es una frase de Protágoras. Entonces, lo que es el calor es el calor que es para ti. Y para otra persona, cuando tú tienes calor, puede que esta persona no tenga calor, o frío, o cualquier cosa. ¿Vale? Lo que es grande es lo grande para nosotros. A nosotros nos parece grande Pau Gasol, pero si fuéramos elefantes, pues nos parece que Pau Gasol sería pequeñito. El escepticismo. El escepticismo es una doctrina filosófica que dice que no hay conocimiento, que se puede alcanzar una opinión más o menos justificada, pero nunca, nunca se puede saber de forma universal y verdadera qué es una cosa. Entonces, estos, como venían de distintos puntos del planeta, entenderme, de la zona aquella de Asia Menor, Grecia y de Italia, pues habían visto cómo cambian las culturas y cómo cambian las opiniones de las personas y llegaron a la conclusión de que no se puede alcanzar un conocimiento que valga para todos. Eran también pragmatistas políticos. El pragmatismo político se contrapone con el idealismo político. El idealismo político consiste en que tú en política tienes que hacer el bien y tienes que hacerlo a toda costa. Entonces, lo primero es saber qué es el bien. Una vez que una persona sabe el bien, se dedica a la política y dirige la ciudad hacia el bien. Eso es el idealismo político. El pragmatismo político dice que no hay tal cosa como lo que sea el bien, está relacionado con cierta medida el relativismo y el escepticismo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer un político? Un político lo que tiene es que gobernar la ciudad y llevarla a lo mejor que pueda. Dentro de lo que entendamos este sentido, lo mejor que será lo mejor para algunos siempre, no lo mejor para todos. Y entonces el político en la ejecución de su tarea, pues tiene que convencer a la gente de lo que está haciendo lo mejor y llevar la ciudad lo mejor que pueda. Pero no hay una idea perfecta de bien hacia la cual llevar la ciudad, sino que hay, pues a lo sumo, muchas diferentes, cada una de ellas beneficia más a unos y otra beneficia a otros. Entonces el político que está en el poder es el que está conduciendo la nave del Estado y tiene que llevarla donde él cree que es la mejor. Y para eso está justificado en utilizar torturas, en hacer cosas injustas, en mentir, por supuesto. Para mantener el poder, una persona pragmática política está dispuesto a de vez en cuando mentir o si no ocultar información y pues si el enemigo está a mano y aunque no está vamos a ver, los enemigos están ahí dormidos y no saben que llegamos nosotros, pero sabemos que matando a esos enemigos en nuestra sociedad pues tendrá un beneficio muy grande porque estos venían a hacer algún mal, pues no pasa nada si los matamos por la espalda, porque hay que gobernar bien y eso es gobernar bien aunque caigan algunos enemigos. El pragmatismo político pues se permite mentir o hacer el mal, justificado en que de esa manera gobierna bien. Cobraban dinero. Este es el punto de fricción entre Platón, Sócrates y los sofistas. Eh, esta enseñanza a cambio de dinero, con la que introdujeron la educación profesionalizada, me recuerda a mí mucho a los coachings y a los influencers de hoy en día, que pues por las likes, por las retribuciones de la red social en la que estén activos, pues hacen prácticamente pues cualquier cosa, ¿no? Hacen por mis followers lo que sea. Bueno, a Platón, Sócrates esto le parecía fatal y entendían que la búsqueda del conocimiento, la búsqueda de la verdad, era una búsqueda muy seria y que no se podía
poner al mejor postor o al que mejor pagara. Entonces, estos Platón y Sócrates no enseñaban a cambio de dinero. Los sofistas eran grandes profesionales y, como os he dicho antes, he hablado y Sócrates decía que aún cobraban poco porque estos sofistas eran gente muy versada en muchas ciencias y sabían mucho y eran muy, muy hábiles en la oratoria. Como nota final, ¿vale? Lo que os he dicho al principio, no todos cumplen estas características. Ahora me voy a centrar en el relativismo y el escepticismo, pero podríamos repasarlos. Incluso hay algún sofista, ahora no me acuerdo cuál, que no es extranjero. Entonces, esto es lo que sería una simplificación de la sofística, ¿eh? Vista sobre todo desde el punto de vista de Platón y Sócrates, pero la realidad es más compleja. Vamos a ver el tema de Protágoras y lo que defiende Protágoras y cómo lo que defiende Protágoras cuestiona esta idea de que la justicia sería relativa o que no hay conocimientos, un escepticismo respecto de la justicia. Sería decir que nadie puede saber lo que es la justicia, entonces pues cada uno piensa una cosa de la justicia. Protágoras defiende que hay una base natural para las virtudes, para las excelencias. Y entonces dice que el acatamiento de la justicia, cumplir con las normas de la ciudad, son necesarias para que la sociedad sobreviva. Si vivimos en una sociedad donde la gente no cumple las normas, esta sociedad se va al garete, esta sociedad tiene los días contados. Entonces, razona Protágoras. Hay una base natural para cumplir las normas de una ciudad, y es que si no las cumplimos, la sociedad no va a perdurar mucho. Entonces, cumplen una función social, la justicia y el acatamiento de las normas. Si no fuera por esto, no habría sociedad y no habrían grupos humanos, nos extinguiríamos. Nos libera esta base natural de la justicia y el acatamiento de las normas, nos libera de las guerras civiles y las divisiones internas. ¿Vale? A veces las normas no son justas del todo, a veces acatar normas que tú no quieres, pero todo eso es mejor que la división interna y la consecuente guerra civil. Entonces, si dijéramos Protágoras, como hemos visto antes, es un relativista y es un escéptico, bueno, pues Protágoras diría, yo extremo no lo soy, porque no es cierto que la justicia sea lo que cada uno piensa si estamos afirmando que es necesaria la justicia para la convivencia. ¿Comprendéis? Si la justicia es lo que cada uno piensa, allá tú haz lo que tú creas. Si tú crees que está bien, hazlo bien, y si tú no lo crees, haz lo contrario. Pero eso no es lo que dice Protágoras. Protágoras está diciendo que hay que cumplir con las leyes de la ciudad, si no la ciudad se extingue o la llevamos a la guerra civil y en consecuencia a su extinción. Entonces, Protágoras es relativista. Protágoras dice que el hombre es la medida de todas las cosas. Las cosas que son grandes para el hombre y las cosas que son pequeñas para el hombre. Pero su afirmación llega hasta la justicia, que la justicia, pues, lo que a ti te parezca, no. En la justicia tienes que acatar las normas en la sociedad que vives. ¿Por qué? Porque si no acatas las normas en la sociedad que vives, tu sociedad desaparece. Y eso es una base natural para aceptar las normas de justicia. Además de todo esto, el Protágoras te enseñaba a utilizar bien las palabras, a utilizar las palabras de forma correcta, lo que de alguna manera también es incompatible con un relativismo total. Un relativismo total de todo es relativo, todo es relativo, está reñido con el uso correcto de las palabras. Ahora vamos a ver 3 casos más de Gorgias, de Calícles y Antifonte y ver también cómo no cuadran en la definición de relativistas. Vale, la idea clave es el relativismo. El relativismo lo podemos definir como lo que tenemos ahí. Una afirmación puede ser verdadera para una persona y falta para otra. Lo que yo creo que es verdad para mí, lo que crees tú que es verdad para ti. Vale, esa sería la tesis del relativismo. Y entonces esta tesis mantiene que creencias contrarias sean verdaderas en sentido distinto para personas. Por ejemplo, yo pienso que la democracia es buena y eso es verdad para mí, porque yo creo que la democracia es buena. Entonces, otra persona cree que la democracia es mala. Y eso es verdad para ella, porque ella cree que la democracia es mala. Entonces, otra persona cree que la democracia es buena y eso es verdad para mí, porque yo creo que la democracia es buena. Entonces, otra persona cree que la democracia es mala
Y eso es verdad para él, que la democracia es mala. Entonces, democracia es buena y la democracia es mala son tesis contrarias. Lo que dice el relativismo es que son verdaderas las dos porque una es para mí, que yo creo que la democracia es buena, y otra es para otra persona que piense que la democracia es mala. Entonces, permite que tesis contrarias, como esas dos, la democracia es buena, la democracia es mala, sean sostenidas y sean verdades para cada una de las personas. Vamos a ver el caso de Gorgias. El caso de Gorgias es muy particular porque Gorgias no puede ser relativista porque él dice que nada es verdadero. Gorgias dice que no hay nada. Pero si hubiera algo, entonces no lo podríamos conocer. Y si conociéramos algo, no lo podríamos transmitir a otra persona. Entonces, Gorgias es un caso extremo que no es relativista porque cree que nada es y que nada es verdadero. Entonces, es un caso muy particular de una persona, un excelente ejemplo de lo que es la sofística y de lo variada que es, porque llega a la afirmación que se acabó de hacer. Dice que no hay nada. Si hubiera algo, no lo podríamos entender, y si entendiera más algo, no lo podríamos comunicar. Es difícil estar de acuerdo con Gorgias, pero bien, es un pensador a tener en cuenta. Curiosamente, cuando la filosofía intenta justificar el conocimiento y llega a callejones sin salida, pues siempre aparece, pues es que eso ya lo dijo Gorgias al principio de los tiempos, que no se puede conocer nada. Antifonte eh, no puede ser relativista porque apela a una naturaleza como criterio para criticar el derecho. Mirad, hay unos elementos naturales que le dan sentido o no sentido a las leyes que nos rigen. Las personas necesitamos una cantidad de agua al día, una cantidad de calorías al día, una temperatura más o menos constante en invierno y en verano, y necesitamos una cantidad de tiempo libre y un trabajo pues, que no acabe con nosotros. Todos esos elementos que os estoy diciendo, la gran mayoría tienen que ver con elementos naturales. Y esos elementos naturales van haciendo que las leyes cada vez pues, acierten más con las necesidades de las personas. Entonces, claro, si tú promulgas una ley en la que pues, las personas que viven en esta zona se tienen que desplazar a aquella zona de allá. Pero estas personas, cuando se desplazan a esa zona, resulta que les cuesta acceder al agua o la temperatura que hay no es la temperatura adecuada o no se pueden alimentar de la forma en la que necesitan, pues esta gente dirá, oye, esta ley hay que cambiarla. Y tendrán razón, porque los seres humanos tenemos una realidad natural de la cual no podemos deshacernos. Entonces, las leyes las podéis hacer de una manera o se pueden hacer de otra, pero siempre tienen que atender a determinados principios naturales. Estos determinados principios naturales no son relativos, son iguales para todos los seres humanos, más o menos iguales, son más o menos estables. Mismo caso de Calícles, defiende la misma argumentación, ¿vale? A una norma natural de justicia. Exactamente como la acabamos de ver en Antifonte. Hay elementos en la naturaleza que dan a la justicia una orientación. Tú legisla, pon leyes y haz cosas, pero permite que las personas tengan el acceso a los bienes y a los servicios necesarios. Visto así la sofística de carácter general y por encima, vamos a hacer una pequeña valoración. Hay que superar la simplificación de la mirada platónico-socrática. Para Platón, Sócrates, los sofistas eran seres malignos, básicamente. Gente que por dinero hacen lo que sea, convierten la verdad débil en la verdad fuerte. Y no es. Eso es una imagen marcada por la experiencia de Platón, de la amistad con Sócrates. Y Sócrates tenía un enfrentamiento fuerte con los sofistas. Y esta imagen hay que superarla, ¿vale? Si valoramos a los sofistas a la luz de... Pues, si pusiéramos como elemento aquí para valorar, bueno, pues vamos a coger los filósofos que han ayudado a la democracia. Pues si ponemos ese elemento, los sofistas son los grandes, eh, los grandes demócratas. Son ellos con sus cuestiones de relativismo, con sus cuestiones culturales, los que ayudaron a decir, pues tú no tienes la verdad, yo no tengo la verdad, el otro tampoco, entre todos construiremos una verdad. Y esto lo expresa todo muy bien en Jacqueline de Romilly, en este libro que os pongo aquí, en Los fundamentos de la democracia. Una mujer a tener en cuenta, fallecida creo hace tiempo ya, si no me equivoco, pero este es un trabajo, es una gran helenista. Asimismo,
esto que estamos hablando, de que las cosas son relativas, que los argumentos... Vale. ¿Qué vols? Espera ahí. Asimismo, todas estas cosas de las que estamos hablando ponen de manifiesto una cuestión de la... Poma, ahora no puedo. ¿Sales fuera? Asimismo, todo esto que hablamos del relativismo y de que las cosas pues dependen de para quién y depende de la cultura, eh, apuntan a una debilidad de la democracia. La democracia es muy sensible a la gente que está dispuesta a transmitir información, aunque no la hayan verificado, transmitir información que beneficia a su grupo político, a su grupo empresarial. Entonces, perdón, eh, en democracia tomamos decisiones importantes, elegimos al gobierno en base a la información que tenemos de los medios de comunicación. Si estos se comportan en la simplificación sofística que hemos visto, que son relativistas y que hacen lo que sea para sacar adelante sus negocios y por dinero, pues nos pueden colar información incorrecta para manipular nuestro voto. Entonces, los periodistas, la televisión, cuentan las cosas y muchas veces no cuentan exactamente la verdad y muchas veces lo hacen intencionadamente. Y ahí hay una debilidad en la democracia. La democracia es débil, hay que cuidarla. La democracia depende de nosotros, depende de las personas que vivimos en las sociedades democráticas. Entonces tenemos que estar bien informados y no creernos lo primero que nos digan. Bueno, y con esto lo dejo ya. Vale, muchas gracias por vuestra atención. Espero que estéis bien y os repito otra vez, cualquier cosa que no entendáis, me enviáis un correo electrónico. Un abrazo muy grande.